En la actualidad es común para las personas de la comunidad LGTBQI enfrentar situaciones de discriminación en el trabajo a causa de su orientación sexual y o su identidad de género. En casos extremos, los trabajadores y trabajadoras homosexuales podrían llegar a sufrir hostigamientos, acosos, abuso sexual o maltrato físico. Buenas tardes, mi nombre es Alessandra Trillo Valencia y en esta ocasión el tema de nuestro panel es la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y para poder hablar de este tema tan importante que pasa mucho en nuestro país, tenemos un panel de lujo. Vamos a recibirlos a Rosa Huarcaya Moloquilca, colaboradora de una exitosa empresa en el área de recursos humanos, a Fabio Hernández Alvarado, un empresario hotelero, Meilín Cornejo Munaico, la activista por los derechos humanos y la igualdad, Yajaira Guamaní Leuyac, la psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, y Trinidad Ormeño Tipaxi, maestra y experta en derecho. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Y para empezar, las personas homosexuales siempre creen que el reconocimiento de su identidad de género en el ámbito laboral es uno de los requisitos fundamentales para poder superar esos obstáculos a los que se enfrentan, pero no es el único. ¿Cuáles son las otras barreras a las que se enfrentan las personas homosexuales en el ámbito laboral? Por desgracia, sigue existiendo hoy en día un desconocimiento generalizado de la realidad homosexual que se hace que se mantengan determinados prejuicios y estereotipos que continúan lastrando nuestro desarrollo profesional. A esto se une además la dificultad de que la mayor parte de las empresas y organizaciones no tienen aún un procedimiento claro para acompañar a las personas homosexuales que quieran solicitar el cambio de nombre y de sexo en documentos como por ejemplo seguros médicos, los seguros sociales, entre otros, y sobre todo para que en el conjunto de las personas vinculadas a la organización se reconozca su identidad de género, las relaciones personales y laborales cotidianas. Exacto. Además, es muy importante que las organizaciones atiendan las cuestiones de operaciones básicas, tales como el uso de los espacios y elementos de trabajo agregados por género para los homosexuales, como teniendo en cuenta los vestuarios, los baños u uniformes, entre otras cosas. Las organizaciones empleadoras deben contar con protocolos para que este tipo de acontecimientos de discriminación no suceda en la organización, ya que involucra a un tema de bullying, en otras palabras, como también a hostigamiento laboral. Esto, esto ocasiona que el desenvolvimiento y el trabajo que realice este colaborador esté fuera de lo normal, esté limitado a una cierta límite de actividades. Entonces, las organizaciones deben de trabajarlo de manera que puedan darle esa seguridad a esta persona homosexual o en conjunto, que puedan determinar y elaborar su trabajo de gran manera. Claro, efectivamente, las personas en este caso, respondiendo a tu pregunta, homosexuales, padecen en este caso el estigma social, la exclusión y el prejuicio tanto en el empleo como en diversos aspectos, de repente en el hogar o en el centro de estudio, instituciones, por ejemplo, de salud y muchas otras facetas en el transcurso de su vida. Las personas en este caso pueden ser despedidas de empleos o pueden sufrir en este caso acoso en las escuelas, se les puede negar de repente un tratamiento médico o pueden ser en este caso expulsadas de sus hogares. Eh, es muy importante saber que este tema es un caso muy frágil, se podría decir, y se tiene que tomar con pinzas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos aspectos, sobre todo los problemas que existen en este tipo de discriminación, ¿no? Y entonces, ¿cómo se podría asegurar un ambiente de trabajo respetuoso para las personas homosexuales? Considero que para ello deberíamos tener en cuenta algunos puntos importantes como permitir la libre expresión de género en los trabajadores y trabajadoras, establecer un protocolo claro para que las personas homosexuales vean reconocida su identidad de género en las organizaciones o empresas en las cuales prestan su servicio, y la que creo que es más importante de todas, mostrar tolerancia cero
con cualquier tipo de comentario o situación de homofobia. Yo creo que aquí hay un reto muy importante para las empresas, universidades o todas las instituciones empleadoras que tienen que considerar de la realidad que existe dentro de su organización. Bueno, en mi opinión con respecto a ello, creo que aún hace falta en todos los trabajadores, que es la conciencia laboral, porque dependemos de la complicidad de un cuadro directivo o de unos enlaces sindicales para que las cosas avancen, al igual que sucede con otras normas de igualdad de género o de seguridad laboral. Esto debería estar interiorizado, pero la realidad es que mucha gente no se siente cómoda para, como se dice, salir del closet, porque aún existe el tema de los estereotipos y por culpa de eso también existe una baja autoestima en todas las personas, no solamente en las personas homosexuales, sino en todas las personas, y más en las personas LGTBQ en su trabajo, porque se siente que va a ser etiquetada o porque en sí es un objeto de burla o de represión. Y bueno, hay empresas que han hecho un ideario sobre la tolerancia y la inclusión, pero también es cierto que en ellas se observan reductos machistas, homofóbicos y preocupantes. La labor de la legislación sobre abusos laborales está, pero su traducción en normas de organización interna todavía deja mucho que desear. Si bien es cierto, en la actualidad estamos viendo cómo aumenta el nivel de violencia verbal y esperemos que no desemboque en violencia física. Si las personas, en este caso homosexuales, ya tienen dificultades, como todos sabemos, de inclusión sociolaboral, ahora mismo se están viendo señalados como un peligro potencial con argumentos absolutamente maniqueos e infundados. Además de ello, hay un porcentaje significativo de personas, en este caso, que son abiertamente homofóbicas. 1 de cada 5 personas es probable, no se asegura, pero que insulten o discriminen. Es por ello que, bueno, cómo en este caso favorecer un buen ambiente o clima laboral en la empresa es de repente insistir en implicaciones de que ciertos idearios se traduzcan en normas, ¿no? Si bien es cierto, hay leyes que amparan, en este caso la igualdad de género, pero siempre es bueno establecer, en este caso como política o norma en la empresa, de que exista un respeto, ¿no? Como ha sucedido en diferentes partes del mundo. Ahora hemos recogido algunas preguntas del público para los panelistas. Una de ellas es, ¿se puede justificar privar a las personas LGTBQI de sus derechos por razones de religión, cultura o tradición? ¿Qué opinan ustedes? Respondiendo a tu pregunta, en mi opinión, no. Los derechos humanos son universales. Todo ser humano tiene derecho, al igual tiene normas y deberes. No importa de dónde venga o quién sea, porque si nos basamos bien, sabemos que la historia, cultura, religión revisten importancia desde el punto contextual. Entonces, esto ve que los estados, independientemente, sea cual sea su estado político, su estado económico o cultural, ve por la obligación de implicar y promover los derechos humanos por igualdad. Los derechos humanos en la Constitución no te determina que solamente se haga respetar para hombres y mujeres. Los derechos humanos son globales, universales para todo. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos una persona negra, una persona de religión diferente, una persona homosexual, en este caso que nos estamos basando en el tema? La discriminamos inmediatamente. No sabemos el por qué, no sabemos el deber de hacerlo, pero simplemente porque una persona homosexual ya es catalogada o etiquetada de esa manera, tenemos que insultarla o tenemos que diferenciarlo o tenemos que distanciar de varias actividades las cuales un hombre o una mujer puede realizar. Dando ahí por ese entendido, dando en ese punto, doy a entender de que hombre y mujer pueden hacer cualquier actividad
sea cual sea, dependiendo ya de cada uno su desenvolvimiento. Bueno, creo que la respuesta a esta pregunta es más que obvia, ya que hablamos sobre los derechos de igualdad. En tanto, la discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género nunca puede justificarse en ningún motivo, ya sea cual sean las razones, no hay justificación para eso, porque todas las personas han tenido sus derechos, que es sobre la libertad. Nada y nadie tampoco puede privar a una persona de sus derechos. Esto incluye a los derechos de todas las personas y también incluidas las personas LGTBQI. Estas personas tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos humanos y las mismas libertades fundamentales que tenemos todos los seres humanos. Lamentablemente, estos derechos y estas libertades se les niegan a millones de personas, no solo en este país, sino en todo el mundo. Y precisamente debido a su orientación sexual. Por eso es necesario centrarse en terminar la discriminación debido a la orientación y la identidad de género y garantizar la inclusión de todas las personas. Y eso prácticamente tiene que venir desde nosotros, de nuestra propia persona, no exigir a un Estado que lo haga, porque no lo van a hacer. Y lamentablemente todas las personas siguen viviendo en el siglo XX, en el siglo XIX, que se deja llevar por otras. ¿Y cómo puede una organización ser más inclusiva? Wow, yo creo que hoy en día todas las empresas y todos los empresarios deberían plantearse esa pregunta que es muy importante. Las empresas deben empezar haciendo un diagnóstico. Es necesario que sepan dónde están y a partir de ahí establecer distintas líneas de trabajo. Es necesario que fijen objetivos concretos, como por ejemplo, para concienciar sobre sesgos inconscientes en materia de diversidad sexual e identidad de género. Además, deben hacer un seguimiento para evaluar los avances, reforzar algunos puntos débiles o incluso modificar el rumbo si no se consiguen los objetivos esperados. Por último, es fundamental trabajar con todas las áreas funcionales y de forma coordinada y profunda, asegurando el entendimiento común y la visión a largo plazo de la empresa. Además, es necesario que todas las posibles políticas de diversidad e inclusión en empresas e instituciones formen parte de las estrategias de la organización y no ser simples acciones tácticas y puntuales. Además, debemos proponer abrazar la diversidad en todas sus dimensiones interseccionales, diversidad étnica y cultural, funcional de edad y, por supuesto, la diversidad sexual y de género. ¿Hay algún tipo de institución o una ley que los proteja de la discriminación en el trabajo? Bueno, primero que nada, nosotros vivimos en un país con más alto índice de discriminación de personas homosexuales. Casi el 30% pasan por este motivo en sus centros laborales, pero lamentablemente solo una cantidad mínima denuncia ante las autoridades. Respecto a la pregunta, si existen leyes de constitución política del Perú que protege a las personas discriminadas por motivo del origen de raza, género, entre otros. Ahí tenemos como por ejemplo la Ley de Derechos Civiles y de 1964 que prohíbe la discriminación laboral basada en sexo por parte de un empleador al gobierno local o estatal. También tenemos la ley número 26.772 que prohíbe la discriminación por siguientes motivos de raza, sexo, religión, opinión, entre otros. Tenemos la ley laboral de producción y competitividad número 728. También prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, idioma, considerando válido cualquier despido por los motivos antes los mencionados. Además, si presentan las personas una discriminación, tienen
que denunciar individualmente a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el EOC dentro de los 180 días. Y todos los cargos deben ser incluidos su nombre de domicilio, el número de teléfono, su ocupación, una breve descripción del problema, cuánto ocurrió el incidente y tipo de discriminación al que se enfrenta. Claro que sí, hay instituciones que protejan la discriminación. Por ejemplo, hay leyes y artículos que dan referente a eso. Por ejemplo, en el artículo 323 de la Constitución Política, es que el que discrimina o que a un grupo de personas o a una sola persona por su religión o por sexo será reprimido con presentación de servicio a la comunidad o limitaciones a sus días libres. También han promulgado una nueva ley en el 2017 que exige a que los empleadores traten a los trabajadores masculinos y mujeres por igual en la capacidad, por su capacidad profesional y planes de desarrollo de habilidades laborales. El empleador debe proporcionar un trato digno, un ambiente de trabajo basado en el respeto y no a la discriminación, junto con la compatibilidad de la vida personal, familiar y laboral. A las nuevas disposiciones entran a vigencia a partir de julio de 2019. Eso quiere decir que esa ley ya está promulgada, ya está dicho que sí, y pues solamente nos queda respetarlas para todas las personas. Claro que sí. También, bueno, profundizando en este caso la ley número 26772, que dispone en este caso de que no exista, en este caso, ningún tipo de discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Para profundizar, en este caso no puede existir un tipo de discriminación por motivo de origen, raza, género, sexo, origen, condición social, opinión, discapacidad o actividad sindical. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, en este caso prohíbe este tipo de discriminación, ya sea en un centro laboral o en la vida cotidiana. Por ejemplo, hay una ley que se ha promulgado recientemente, que es la 30687, donde especifica que este tipo de personas que tienen una falta de repente de orientación sexual no pueden ser objeto de ningún trato discriminatorio debido a su condición, ¿no? Y también exige que los empleadores traten a los trabajadores, ya sea de sexo masculino, femenino u otro, por igual en la capacitación profesional, planes de desarrollo de habilidades laborales dentro de la organización. Es decir, el empleador debe proporcionar un trato digno, un ambiente de trabajo basado en lo que es el respeto y no en base a una discriminación, ¿no? Junto con la compatibilidad, se le podría decir, de la vida personal, familiar y laboral. Esta es la nueva ley que se ha promulgado, bueno, a partir del julio del 2019. ¿Y por qué ustedes creen que se da este tipo de discriminación y cómo saber cuándo denunciarla? Mayormente se da este tipo de discriminación porque, dándolo al punto de vista particular, todavía hay personas que viven en tiempos pasados, por así decirlo. No se acoplan a las nuevas generaciones, no se adaptan a los cambios tanto de la tecnología, de lo empresarial, de lo educativo. Siempre dicen que la educación viene de casa. Entonces, no por el hecho de que en casa te restringen varias cosas, digamos, de que los mismos cambios de la actualización del Internet, de las redes sociales, se ve a menudo varios casos de esto. Entonces, en las organizaciones no se adaptan muy rápido a lo que es el clima laboral. Si bien es cierto, este desarrollo tecnológico los ayuda a una mejora en lo que es su proyección de ventas, eh, de estado de la tienda, pero no hay empresas que se desenfocan en lo que es cómo se sienten mis trabajadores. En este caso,
si fuera empresario, un empresario X, teniendo su empresa y tiene un área de puesto disponible, este empresario va a buscar quién ocupe esa área, quién ocupe ese cupo. Entonces, va a lanzar una convocatoria en la cual debe especificar muy bien cuál es el trabajo a realizar. Supongamos que es una área de postventa en la cual más lo que se realiza son los reclamos. Entonces, al no especificar que es un puesto para hombre o para mujer, detalladamente una persona homosexual va a ver una oportunidad de trabajo ahí, una mejora, la cual va a postular. Y si ponen a tres, y en lo particular, si me ponen a tres personas, un hombre, una mujer, un homosexual, yo a esas tres personas voy a hacerle unas entrevistas, voy a hacerle unos exámenes para ver cómo se desenvuelven. Y si la persona homosexual se desarrolla de una manera espectacular, sabe lo que tiene que decir, sabe el trabajo, tiene la capacidad y el desarrollo para esa área, entonces le doy el trabajo. Solamente que vivimos en un momento, en una etapa en la que la evolución de las personas, en general, hablando en general, se desarrolla de una manera rápida. Todo esto va en base a de que no de, como dice mi compañera, no de salir del closet, sino de dejar a una persona ser como ella, como es, como sus gustos, sus creencias, su cultura, en la cual es esa persona en la que pueda vivir tranquilo, no privarlo de lo que él mismo puede demostrar o ser. Opino lo mismo que mi colega. A menudo la causa de discriminación, acoso y exclusión laboral es la percepción de la no conformidad con la heteronormatividad. ¿Y qué es esto? Es la creencia social de que lo normal es ser una persona heterosexual y también las ideas erradas de gente, como se dice, de gente de mente cerrada que imponen la apariencia y el comportamiento que supuestamente debería tener un hombre o una mujer. Con frecuencia, una mujer que es percibida como masculina o un hombre que es percibido como afeminado, en su comportamiento o apariencia, son víctimas de discriminación y acoso. Conozco muchos casos que han llegado hasta mi persona, donde los trabajadores y trabajadoras lesbianas, gays, bisexuales, declararon haber sido objeto de preguntas invasivas sobre su vida privada o hasta su vida sexual, y han tenido que justificar por qué no eran o no son heterosexuales. Estas personas deben tener en claro que su vida privada o sexual no le incumbe a sus jefes o a las personas que los estén contratando, ni nada por el estilo, y están en todo su derecho de no manifestarlo. Y bueno, con respecto a cómo saber cuándo o cómo denunciar, yo creo que estos actos ocurren con frecuencia, ya que las víctimas no saben cuándo o cómo deben de hacerlo, ¿no? Por miedo a las represalias que estos jefes puedan hacer contra ellos. Es por ello que bajo mi punto de vista aconsejaría que estos actos deberían ser denunciados en primera instancia. En principio, hacer saber que cuál es mi molestia. No me gustan tus comentarios, no me gustan la forma en que te estás burlando o te estás riendo hacia mi persona, la forma que te estás refiriendo de mí. Y si esto no llega a entenderse, bueno, denunciarlos ante un jefe o una persona encargada de donde yo trabajo. Pero en muchos casos se ha visto que las personas que acosan son los jefes. Entonces, ante esta situación, yo creo que ya se debería asistir ante una instancia mayor, que yo creo que debería ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes se encargarán de sancionar estas acciones y a estos malos elementos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy.
Gracias por haber estado con nosotros y por habernos empapado de tanta información ante este tema tan importante, ya que el trabajo decente solo puede existir en condiciones de libertad y dignidad, e implica fomentar la inclusión y la diversidad. Nos obliga a luchar contra toda forma de estigmación y discriminación, y nos queda reflexionar sobre el pérfido papel que desempeña la homofobia y la transfobia en el fomento de la discriminación. Buenas noches con todos.